Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Parece ser que por fin se va a cumplir la petición de la Virgen Santísima sobre la necesidad de consagrar Rusia a su corazón inmaculado. El Papa así lo ha hecho anunciar, que lo realizará, consagrar Rusia y Ucrania a la Virgen María el próximo 25 de marzo, en respuesta a la petición de los obispos ucranianos al respecto. Es un motivo de gran alegría y conviene explicar esto de qué va. En primer lugar, hay que saber que la Virgen dijo en Fátima a los 3 pastorcillos que si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Y si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Es lo que contaron los niños de Fátima, que pensaban que Rusia era una mujer de mala vida, porque no lo habían oído jamás. Estos niños, pues, desconocían esa realidad. Entonces, pues ahora sabemos que por fin, pues el Papa va a consagrarlo en Roma, en San Pedro, el día de la celebración de la penitencia, por tanto con ese sentido penitencial, y el mismo acto se va a realizar ese mismo día por medio de un enviado del Papa, que es el cardenal Krajewski, que va a realizar este mismo acto en Fátima. Lo cual, pues es claro, es dejar súper claro de qué se trata. ¿Qué pasó en Fátima? Nos suena, pero conviene recordarlo ya con precisión. La Virgen, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, mientras estaba produciéndose la Primera Guerra Europea, la guerra llamada Primera Guerra Mundial, pero propiamente europea, pues la Virgen se aparece esos días 13, ¿no? Y entonces, pues, les transmite a los 3 niños 3 secretos. El primero fue la visión del infierno. ¿Hablarle a unos niños del infierno? Pues sí, porque en la Iglesia se había dejado de hablar del pecado y de su consecuencia, el infierno. Y la Virgen, que lo que hace es realizar lo que su hijo hizo, que es anunciar el perdón de los pecados, pues vuelve a decirlo y vuelve a recordar maternalmente sus consecuencias para que no caigamos en el infierno. O sea que es súper significativo. La Virgen estrella de la nueva evangelización que anuncia lo que en la Iglesia muchos curas han dejado de anunciar. En segundo lugar, la Virgen les da una profecía sobre que si no se cambiaba, estaba a punto de acabar la guerra europea, habría una segunda guerra, una guerra mundial, como así sucedió al no escuchar las peticiones de la Virgen. Y un tercer mensaje, que fue el que se nos comunicó el día de la Virgen de Fátima del año 2000, estando la vidente superviviente, Lucia, estando presente, pues se dio a conocer el tercer mensaje de Fátima. Ya saben que ese mensaje habla de la persecución de millones de cristianos y de que el Papa cae abatido, cosa que no ha sucedido porque Juan Pablo II no murió, y además cae en medio de muchísimos muertos, teniendo que salir de Roma, etc. Bueno, eso todavía no ha sucedido y es algo que sucederá en su momento. Y luego está la explicación de ese misterioso tercer mensaje que la Virgen le dio a Lucia en otro momento para que entendieran que entendieran el contenido de aquello, que era la gran apostasía, ¿no? Sobre eso se han publicado libros y está ya pues muy conocido porque ese tercer mensaje, porque los que han estado presentes cuando cada nuevo papa los ha abierto, Malachi Martin, el secretario de Juan XXIII, etc., pues han hecho alusiones a eso, esa gran catástrofe que se derivaría en los tiempos de la gran apostasía. Y entonces, pues, la Virgen les anunció
que más adelante vendré para pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y así fue. El 13 de junio de 1929, es decir, 12 años después, 2 de los 3 videntes ya habían fallecido, Francisco y Jacinta, pero la tercera, Lucia, que era monja y que vivía en el Carmelo de Tuy, pues se aseguró que ese día se le apareció la Virgen María para decirle: ha llegado el momento en que Dios quiere que el Santo Padre consagre Rusia a la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y entonces, pues, el Papa Pío XII le llega esto a través de un obispo y decide esperar. Siempre la política que por encima, en lugar de confiar en la Virgen, si la Virgen lo está pidiendo, ella sabe más, vamos a dejarnos de historias y de malos rollos. Pues no, se espera. Luego Pío XII, años más tarde, en 1942, hizo una consagración del mundo a la Virgen María, pero sin mencionar expresamente a Rusia, como la Virgen había pedido. Las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, pues, y luego, 10 años más tarde, consagra a Rusia, pero no lo hace como la Virgen quería, que era en unión con todos los obispos del mundo. O sea, que en comunión con los demás obispos del mundo. Sí que se aproximó a esto Juan Pablo II, cuando el 25 de marzo de 1984, fíjense la fecha, el 25 de marzo de 2022, lo va a hacer Francisco, pues el Papa Juan Pablo II hace una consagración del mundo y dice: del hambre y de la guerra libéranos, de la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable, de todo género de guerra, libéranos, dijo el Papa, ante una imagen de la Virgen María. Pero como los obispos, los que habían preparado, los políticos siempre, habían preparado la oración, no querían que se mencionara expresamente a Rusia para no molestar al patriarcado de Moscú, entonces el Papa pues no lo expresó con toda claridad, pero sí dijo, improvisó unas palabras que no estaban previstas, con esa libertad que tenía siempre Juan Pablo II, ilumina especialmente a los pueblos que tú esperas que te consagremos y confiemos. Por tanto, estaba ya mencionando implícitamente a Rusia. Y hizo esa consagración de 1984, fue tumbativa en el sentido de que provocó la caída del telón de acero. Unos pocos años después, pues todo el sistema soviético se iba al traste, ¿no? Pero todavía no era una consagración pues con esa expresividad y en unión con los obispos. Ahora esperemos que el Papa pues también lo haga en comunión con los obispos, lo va a hacer, se va a hacer en Fátima, la expresividad es total y claro, todos los obispos de Ucrania se unen, todo, y yo creo que va a ser una voz populi lo que va a suceder, y que en el que ahora ya, pues, dicho, fíjense que está dicho que en revelaciones privadas de estas que ha habido desde 1830, en que la Virgen ha ido hablando del momento de la gran purificación, está dicho que la conversión, que el cambio de signo, el cambio de era, va a venir de Rusia y de Ucrania. Y curiosamente ahora, pues con motivo de esta guerra entre Ucrania y Rusia, que lleva produciéndose desde 2014, que no lo olvidemos, los medios de comunicación, como están manipulados por las 3 agencias mundiales que controlan el nuevo orden mundial, ahí están Soros y toda esta gente, pues que, claro, han promovido, por ejemplo, el golpe de Estado en Ucrania en el año 14 y no han dicho nada de que están ahí en guerra, de que está habiendo muertos, que está habiendo bombardeos y tal, y eso no nos hemos enterado. Ahora que sí les interesa, pues ahora sí todo el mundo habla de la situación bélica que se encuentra, que también es que es más relevante, pero bueno, pero que hay mucha manipulación. Pero digo que es muy interesante que se haya revelado que la
conversión empezaría en Rusia y Ucrania, y ahora, pues con motivo de esta guerra, el Papa vaya a hacer esa consagración que esperemos que al corazón inmaculado de María, que dé la vuelta, empiece y sea el comienzo del fin de esta sociedad perversa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.